Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias han descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo vídeo acerca de este estudio de la epístola que escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2. Y bueno, pues antes de hacer la lectura de este pasaje vamos a hacer una oración presentando todas las cosas en la mano del Señor y damos comienzo con nuestro estudio, ¿verdad? Sí, aquí el hermano o hermana que me queréis acompañar, vamos a hacer una oración breve y corta. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad, Señor, por la cual tú me concedes de poder impartir, Señor, este estudio y pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, venga alumbrando nuestro entendimiento y para que de algún modo, Señor, podamos tener una comprensión clara de lo que tú nos quieres enseñar a través de tu bendita palabra, Señor. Señor, permítenos, Padre, poner en práctica, Señor, y por obra, Señor, aquello que tú nos quieres enseñar por medio, Señor, de tu Escritura. Y rogarte, Señor, Padre, que este estudio sea de edificación, Señor. Quita de mí toda palabra torpe y permite, Señor, que pueda ser de edificación para aquellos hermanos y hermanas que puedan escuchar este estudio. Gracias te damos y lo encomendamos todo en tus benditas manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bien, vamos a la lectura del pasaje bíblico, capítulo 2 de Romanos, verso 1 hasta el verso 16, dice la palabra del Señor así. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, al cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén y amén. Bien, pues leído este pasaje, hacemos un pequeño y conciso resumen del contexto anterior para poder entrar ya lo que es en el pasaje bíblico que acabamos de leer. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 Pablo escribe a esta iglesia en Roma y sobre todo centrándonos en el versículo 18 y en adelante, hablando de la culpabilidad del hombre. Y vemos aquí como en el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que impiden que de algún modo se pueda conocer la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que estuvimos hablando de ciertos tipos de iras y cómo Dios desata su ira sobre todo pecado e injusticia de los hombres, ¿verdad? Y una de ellas, hablemos del abandono de Dios. Dios los abandona de algún modo a que ellos actúen a su libre albedrío
en sus propios pecados, ellos se deleitan, ellos de algún modo se mofan y se gozan, no solamente por practicar tales pecados, sino que incluso con aquellas personas que también lo hacen. Y de algún modo estas personas, ellas mismas tienen su propio castigo, ¿no? Si no creen en Dios, si no se creen en el mensaje del Evangelio, si no se arrepienten de sus pecados, pues difícilmente será que estas personas puedan ser salvas, ¿no? Y hay un juicio de Dios en el cual Dios juzgará a todas las personas según sus obras, y entonces, pues, aquellos que sean justificados por la sangre del Cordero serán galardonados, y aquellos los cuales no crean ni rechacen ni amen más las tinieblas que la luz, como dice la Escritura, ¿no? No como dice la palabra, ¿no? Y dice en Juan 3:17, dice que el Señor Dios no envió al mundo a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hablando de que estas son las tinieblas, ¿no? Y está la condenación, ¿no? Que el mundo ama más las tinieblas que la luz. Entonces ese es el gran problema. Cuando entramos en el capítulo 2, después de haber visto, ¿no? Las personas, ¿no? Cómo cambiaron su uso de su propia naturaleza, donde hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vemos ya en el capítulo 2, donde dice, a partir del versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Ciertos eruditos no están muy de acuerdo realmente Pablo a quién se está dirigiendo, si se está dirigiendo al típico, la verdad es que hay diversidad de opiniones, al típico moralista que cree que se justifica porque no hace los mismos pecados que hacen estas personas, pecados tan visibles, ¿no? Sino que de algún modo, pues ellos viven una vida que ellos creen que es justa. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado en cierta vez? Yo personalmente lo he escuchado de personas muy allegadas a mí, y dice, yo no soy tan malo como otras personas, ¿no? Que roban, que matan, asesinan, que secuestran, que hacen daño a la gente, ¿no? Que hacen mal. Ni siquiera fumo, ni siquiera bebo, ¿no? Y se están justificando creyendo que sus buenas obras, ¿no? Quizás les pueda, de algún modo, puedan sentirse bien y moralmente como que no son tan malas, ¿vale? Pero si ustedes se fijan bien en el pasaje bíblico, no creo que se esté dirigiendo Pablo, en este caso, al típico moralista, sino más bien a los judíos. Porque si leemos un poquito más hacia abajo, a partir del versículo, hablando ya de los judíos y la ley, dice, tú que dices que no, en el versículo 22, ¿vale? Estamos en el capítulo 2, versículo 22 en adelante, aquí está hablando del judío y la ley. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y vamos a ver al verso 21 primero. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Verso 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, vemos aquí como el judío también parece ser que es un hipócrita, ¿no? Y hay un dato muy claro, ¿no? Hay un pasaje, ¿no?, que se encuentra en Mateo capítulo 7. Esto me recuerda un poco a lo que Jesús dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Yo me gustaría que me acompañara en la lectura. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2 dice así la palabra del Señor, ¿no? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primeramente la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Eso le recuerda de algo? ¿Verdad? Cuando dices aquí, tú eres, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas por
Por lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, esto me recuerda al pasaje que hagamos de Mateo, capítulo 7. Dice, hipócrita, tú que te quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, primeramente sácate la viga que tienes en tu ojo. O sea, dando a entender, a ver, tú que juzgas a los demás diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, mira este cómo va, mira el otro qué es lo que está haciendo, cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo. Primeramente, mira tus defectos, tus errores, primeramente que tú no lo hagas, y entonces cuando tú no lo hagas, podrás enseñar a otro y podrás decir, mira tal o mira cual. Pero no juzgues cuando realmente tú estás haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y por qué digo que creo que esto va dirigido, aparte que hemos leído el capítulo 2, versos 21 y 22, dice así, quien quiera que seas tú que juzgas, esta frase, dice, al comparar esta frase con los versículos 17 al 23, se ve que el apóstol se dirige a un judío, o los judíos miraban con sumo desprecio a los infelices gentiles y hasta los creían incapaces de salvación, mientras que ellos mismos eran tan inmorales como los paganos. Aún no siendo idólatras, no volvieron a serlo desde después de la cautividad de Babilonia. Por tanto, eran inexcusables, pues caían en los mismos pecados que condenaban en los gentiles. Tenían en realidad menos excusa. Ya que los gentiles disponían únicamente de la luz natural, mientras que los judíos poseían la revelación positiva y directa de Dios por medio de Moisés y de los profetas. ¿Verdad? El pueblo de Israel no solamente es que tenía los 10 mandamientos, la ley, ¿verdad? La ley moral, sino que tenía la ley de Moisés. Entonces era el pueblo escogido de Dios, pero exactamente hacían lo mismo que los paganos. Eran unos hipócritas, porque al fin y al cabo practicaban lo mismo. Y en el capítulo 2, versos del 21, 23, 24, hemos podido darnos cuenta que los judíos hacían exactamente igual, ¿verdad? Dice así, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dice así, cuando habla de que el juicio de Dios contra los que practican, en otras versiones dice que el juicio de Dios contra los que practican tales pecados, ¿verdad? Caerá sobre ellos, ¿verdad? De algún modo. Yo quiero leer la versión, nueva traducción viviente, que dice así, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí que el juicio de Dios es según verdad, esta es una forma de hablar propia de la lengua hebraica, pues entre los hebreos la palabra verdad significa a menudo integridad y rectitud de corazón. Así se emplea, no solo en oposición al pecado grosero de la mentira, sino también contra la apariencia de las buenas obras, la cual los hipócritas pues deben despertar cuando se les dice que Dios no juzgará solamente el disfraz y las apariencias externas de justicia, sino también los sentimientos ocultos y secretos. Esto lo dijo Juan Calvino, ¿verdad? Muy bueno. Hermanos, que Dios nos libre de ser como estos judíos o como cualquier otra persona, como decía el Evangelio de Mateo, que parece ser que nos fijamos mucho en los defectos del prójimo, en los defectos de los demás, pero no nos fijamos de algún modo en la viga que tenemos nosotros. ¿Cuánto no de nosotros, de algún modo, aquí metámonos todos y sálvese quien pueda? ¿Cuánto no de nosotros en ocasiones hemos estado juzgando a una persona o a ciertas personas? A lo mejor no a lo mejor directamente criticando o murmurando, incluso a veces nuestros pensamientos, ¿verdad? Mira fulano, mira sotano, mira cómo viste, o mira qué es lo que está haciendo, mira qué acción, o mira cómo va, o mira, y no sé,
y quizás que a lo mejor deberíamos de examinarnos a veces, porque juzgando a los demás, bueno, pues deberíamos de no fijarnos tanto en los defectos, pues quizás también nosotros pecamos de orgullo y no vemos la vida que nosotros podemos tener, y quizás de un modo, de una manera o de otra, también nosotros hacemos lo mismo que hace él. Quizás no a lo mejor tan abiertamente, o quizás a lo mejor de un modo no tan visible, pero a veces tenemos que examinarnos a nosotros mismos y a ver si realmente estamos bien y no estamos haciendo lo mismo que está haciendo el otro, pero que quizás no vemos nuestros errores. Podemos ver los defectos de los demás. Es como decir, hay una sábana blanca y en el medio el puntito negro, y no miramos el resto de la sábana que es blanca, no, miramos el punto negro, el defecto. Dejemos ya de mirar el punto negro, el defecto de los demás, y mirémonos un poquito más nosotros mismos, nuestros errores, nuestras faltas, y ponernos delante del Señor, y que el Señor vaya moldeando como buen alfarero, quitando esos defectos que podemos tener y que a veces son como una viga que no vemos más allá, ¿verdad? Que Dios nos guarde y que Dios nos libre a no ser hipócritas, sino ser transparentes delante de Dios. Verso 3 dice: ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pues ni mucho menos vamos a escapar. ¿Dónde nos vamos a meter? El Señor no nos puede ver, imposible. Verso 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y bien, yo quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. El versículo 4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y que abandones tu pecado? Oh, gloria a Dios. ¿No te das cuenta de su bondad? ¿No te das cuenta de su paciencia? ¿Acaso eso no significa nada para nosotros? De su tolerancia, que lo que quiere el Señor es que nos arrepintamos y que abandonemos nuestro pecado. Es verdad, hermanos. Muchas veces Dios es bondadoso con nosotros, muchas veces Dios tiene mucha paciencia, y muchas veces, ¿no? Como dice el Señor, Dios no retarda su promesa, hablando de su segunda venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios de alguna manera es paciente para con todos, porque Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Dios no desea que nadie se condene, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Dios es un Dios paciente. Pero es verdad que a veces la paciencia de Dios, la bondad de Dios, a veces tiene su límite. Y cuando ya llegamos al límite y el Señor ve que seguimos con nuestras vidas, seguimos a nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, y parece ser que nos deleitamos más con las cosas mundanas que con las cosas de Dios, que preferimos lo mundano y lo terrenal que buscar la presencia de Dios, que volvernos a Él en santidad, en obediencia. Pues al final el Señor tiene que mandar su juicio y Dios juzgará todas las cosas. Es que es así, hermano, no hay otra. Dios es un Dios de amor, 1 Juan 4:8, pero Dios es un Dios de justicia, donde Dios le gustan las cosas rectas, bien hechas, con rectitud, con equidad, y Dios no tomará por inocente al culpable. Amén. Dice, verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bien, pues si observamos el versículo 5, hay una palabra clave en la cual repite por 2 veces, al igual que el versículo 3. En el versículo 4, el versículo 5 dice:
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿verdad? Y si leemos el versículo 4, al final del versículo dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí habla de tu corazón no arrepentido. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Bien, la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Significa cambio de mente. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando el corazón se endurece, y esto me recuerda al pueblo de Israel cuando en el antiguo pacto fueron, pues vagando por el desierto durante 40 años, porque Dios se había enojado con ellos, al igual que con Moisés, y todo por su corazón endurecido. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Y parece ser que les llamaba de nuevo y siempre se estaban quejando. Así que Dios tuvo que de algún modo pues traer juicio sobre ellos y tuvo que traer retribución y castigo sobre ellos, ¿verdad? Puesto que a la hora del arrepentimiento y cuando se endurece un corazón, ¿verdad? Por causa de un corazón no arrepentido, eso es consecuencia de que realmente hay pecado. Puede ser pecado de orgullo, puede ser pecado de vanagloria, de jactancia. Pero aquí dice, por tu dureza de tu corazón no arrepentido. Y mire usted, si el arrepentimiento significa un cambio de mente, un corazón no arrepentido significa que realmente sigues practicando las mismas cosas que antes practicabas, los mismos pecados que antes practicábamos. La diferencia que hay entre remordimiento y arrepentimiento es abismal, aunque en ocasiones es muy parecido y muy similar. ¿Por qué? Porque en las dos situaciones, cuando uno tiene remordimiento porque ha hecho algo mal o ha tenido una acción y te sientes mal, te sientes triste en ese momento o te sientes que crees que te has arrepentido, pero realmente no es arrepentimiento. Arrepentimiento, como bien bíblicamente dice la Escritura, tiene que ver con un cambio de mente, con un giro de 180 grados, es darle la vuelta al pecado, decirle no y volverte al Señor y abrazarla a Él, abrazar a su santa y perfecta voluntad, ¿verdad? Así que cuando aquí habla el versículo 5 que por tu dureza de tu corazón no arrepentido, ¿verdad? Dice que estás de algún modo acumulando ira para el día de la ira. Claro, llegará un momento, así que igual que tenemos el pasaje del capítulo 1, que Dios viendo que de algún modo las personas, ellos de alguna manera, pues se deleitaban en sus deseos, en sus pasiones desordenadas, que en los tiempos de Sodoma y Gomorra igualmente ellos se deleitaban, Dios no les ponía freno. Actuar conforme a vuestra propia voluntad, ¿verdad? Vuestro propio libre albedrío. Pero llegará el momento que esas consecuencias, vais a tener unas consecuencias por causa de vuestros pecados. Y es que si no os arrepentís, si no hay un arrepentimiento verdadero y genuino, un cambio de estilo de vida completamente en todos los aspectos, para que haya donde Dios nos pueda trasladar del mundo de las tinieblas y nos pueda trasladar a su luz admirable. Si no hay cambio radical, y eso solamente lo puede producir Dios por medio de la fe y el arrepentimiento a través de la gracia salvífica de Dios, ¿verdad? Y eso, si no lo produce Dios, todas las personas de esta humanidad tendrán unas consecuencias por su pecado, y que cada uno de nosotros compadeceremos ante un tribunal, que es el tribunal de Cristo. Habrá un juicio para los no creyentes, que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que se llama el Gran Trono Blanco, y donde serán juzgados todas las personas, serán abiertos los libros, ¿verdad? Y habrá un juicio de condenación, donde todo aquel que de algún modo, según sus obras que hayan hecho, pues Dios lo tendrá que llevar, y mandar al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Y yo no quiero entrar en temas escatológicos, pero
hay un momento donde el Señor tiene un límite, ¿verdad? Como anteriormente hemos dicho. Y Dios tiene que juzgar todas estas cosas. Uno, los creyentes, aquellos que crean, serán galardonados, como bien vamos a estar leyendo ahora, y los no creyentes serán condenados. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Cada uno pagará conforme a sus obras. ¿Verdad? Dice, no sé si he cogido 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Me gustaría que fuéramos rápidamente. 2 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Sea bueno o sea malo. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quién va a heredar la vida eterna? Aquellos que reciban a Cristo Jesús, aquellos que primeramente, como dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos ellos que crean en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, aquellos que se arrepientan de sus pecados, aquellos que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos recibirán la vida eterna. Y los que no, literalmente, serán condenados toda una eternidad. No habrá segundas oportunidades, sino que, igual que en el arca de Noé, cuando se cerró el arca, después de estar predicando más de 100 años, Noé, nadie se arrepintió, y cuando se cerró el arca no hubo oportunidades, solamente 8 personas se salvaron. Bueno, pues esto va a ser igual, no habrá unas segundas oportunidades. Amén. La oportunidad la tienes hoy. Si no eres creyente, pues es tiempo de que escuches el mensaje del Evangelio. Cuán relevante es lo que Jesús hizo en esa cruz. ¿Para qué vino a este mundo? E igual que hay una salvación, también hay una condenación eterna. Y eso es muy relevante, eso es muy importante. Yo no quiero pasar el resto de mis días, de toda mi eternidad, en un lugar de tormento y sufrimiento. Quiero estar toda una eternidad con gozo con el Señor, ¿verdad? Y con todos mis hermanos en Cristo, gozando de la presencia del Señor. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea, aquí no se va a salvar ni el apuntador, como decimos aquí en España. Ni el apuntador se va a salvar. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Vamos a ver si podemos coger este pasaje. Primera de Pedro 4, 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Amén. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, o sea, por la Iglesia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Está hablando de la Iglesia, y la Iglesia pasará también por un juicio, pero un juicio de coronación, no de condenación. Y si empieza por nosotros, aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, hay de ellos, cuando llegue el momento de que se abran los libros, ¿verdad? Y sean juzgados. Dice así, de la palabra de Dios. Pero gloria y honra y paz a todo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dice, porque no hay, verso 11, porque no hay excepción de personas. Mire, quiero leerles algo. Cuando habla de Dios no hace acepción de personas, cuando leemos que Dios no hace acepción de personas, es preciso entender por tal cosa que Dios, mira la pureza del corazón y la inocencia interior y no se detiene nunca en aquello que se toma en cuenta entre los hombres, como es el linaje, el país, el crédito, los bienes y las demás cosas. Esto lo escribió Juan Calvino. Dios no hace acepción de personas, o sea, Dios que no hace favoritismo, o sea, Dios no es decir, bueno, tú me caes mejor
y a ti te voy a coger, te voy a salvar, porque eres judío o porque eres gentil. No, no, no. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace favores. El que sea un creyente, un cristiano verdadero, con una fe genuina, donde el Espíritu Santo estando en su vida, se note que haya hecho una nueva criatura en ella, y donde esté dando frutos de arrepentimiento, esa persona llegará un momento que estará en la gloria con el Señor. Y estará con el Señor, no hay más. Pero aquella persona que no crea en Jesucristo, rechace el mensaje del Evangelio, tendrá una condenación eterna. Es igual que sea judío, que sea gentil, no importa. Toda aquella persona que rechace a Jesucristo, rechace el mensaje del Evangelio, será condenada para toda una eternidad. Le guste o no le guste escuchar lo que le estoy hablando por medio de la palabra, porque no es el hermano Emilio, es la palabra de Dios la que habla, y la palabra de Dios es clara. Amén. Verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Está hablando de los gentiles que no tenían la ley de Dios, no tenían la ley moral y los 10 mandamientos, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está hablando del judío. A ellos les fue dada la ley moral de los 10 mandamientos, escrita en el monte Sinaí, pero también les fue dada la ley mosaica. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, como dice Santiago capítulo 1, versos 22, 23 y 25, ¿no? Dice que Santiago habla de que no tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. O sea, de que nada me sirve que una persona vaya a una congregación, escuche el mensaje, o una persona vaya a una iglesia católica romana, vaya todos los domingos a la iglesia, no falte ningún domingo, no falte ninguna reunión, no importa, que seas protestante, que seas católico romano, que seas mormón, que seas testigo de Jehová, no importa. Tú puedes acudir cada día a tu sitio donde te congregas, pero si simplemente eres un simple oyente, eres simplemente un oidor, y Dios no ha hecho nada dentro de tu corazón, y Dios no ha regenerado tu vida, tu corazón, si Dios no ha hecho nada en todo tu ser, y sigues hablando de la misma manera como antes hablaba, y sigues teniendo los mismos pensamientos que antes tenías, antes de decir que eres un cristiano y que conoces al Señor. Si sigues haciendo las mismas cosas, perdóneme que le diga a la luz de las Escrituras, usted no es un cristiano, usted no es una cristiana, usted no es un hijo de Dios. Porque la diferencia que hay entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es que los hijos de Dios se someten a la palabra y obedecen al Señor. Los hijos del diablo se someten al diablo y hacen lo que el mundo hace y lo que el mundo quiere. Y dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Los hijos de Dios somos perfectos? No, no hay ningún ser humano perfecto, ni que seas cristiano, ni que seas pastor, ni que seas maestro, ni que seas evangelista, llámese como se llame. No hay ningún ser humano perfecto en la tierra, ni podrá usted alcanzar la perfección. Solamente podremos alcanzar la perfección en el estado eterno. Estamos en un camino de perfección, nos vamos perfeccionando conforme vamos creciendo y conforme vamos madurando y vamos conociendo más de Dios. Y conforme va usted madurando en el Señor, es exactamente como una fruta que se cría en un árbol, llámese como se llame, crece, se tiene que desarrollar hasta el punto donde ya está maduro y se puede comer. Pero si está verde, ¿verdad que agria esa fruta? Pero cuando ya está madura, que ya está en su punto, esa fruta ya está comestible y se puede comer. Un cristiano que empieza en los caminos del Señor, que lleva poco tiempo, mire usted, pocos frutos puede dar, ¿verdad? Como dice en Gálatas capítulo 5, verso del 26 en adelante, hablando de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, un cristiano tiene, conforme va santificándose de una santidad progresiva, va creciendo, va madurando, conforme uno va estudiando la palabra de Dios, cogiendo la palabra de Dios para uno y poniéndola en práctica, obedeciéndola, conforme uno va orando, teniendo comunión con el Señor,
conforme nos vamos congregando con nuestros hermanos y nos edificamos los unos con los otros en la congregación, y también me edifico a través de escuchar el mensaje del siervo que Dios ha puesto para ahí, y los siervos están puestos para edificar al pueblo, tanto los pastores, maestros, evangelistas están puestos por el Señor. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, ¿verdad? Entonces yo, conforme voy haciendo todas estas cosas que me son necesarias, que me son como el pan que necesito para comer, o el agua que necesito para subsistir, cuando yo llevo a cabo todas estas cosas, mi vida crece, madura, y puedo llegar a ser un cristiano porque esté a la altura como Dios quiere que esté. Nunca voy a ser perfecto, siempre voy a cometer errores, pero doy gracias a Dios que tenemos a nuestro Cristo de gloria, que si pecamos tenemos a Cristo, el cual intercede por nosotros. Pero el cristiano, mire usted, el cristiano verdadero, necesitamos siempre estar cerca del Señor. Por eso le digo, oiga, que la diferencia que hay entre un no cristiano y un cristiano es abismal. Y que Dios no hace acepción de personas, es igual el estatus que sea. ¿Amén? Todos compareceremos ante un tribunal. Uno para bendición y coronación, y otros para condenación. Unos para bendición y coronación, y otros para condenación. Amén. Gloria al Señor. Dice, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Exactamente. Como antes quizás no lo he terminado de decir bien. Uno puede estar escuchando el mensaje, es igual de la denominación que seas. Si solamente estás como oidor y Dios no ha hecho nada en tu corazón, de nada nos sirve. Yo conozco personas que han estado 20, 25 años en la congregación y siempre escuchando y siempre yendo a la congregación. Oigan, yo no sé qué ha ocurrido ahí, no lo entiendo, pero en sus vidas personales, su vida secular, no se le han visto cambios, siguen igual, no crecen, no maduran espiritualmente, al contrario, van para atrás como los cangrejos, o para el lado. En fin, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y que nuestras vidas den fruto y podamos crecer y madurar y avanzar en el reino del Señor, ¿verdad? Que es al final lo que creo que Dios demanda de nuestras vidas, y es la voluntad de Dios. Verso 14 dice, porque cuando los gentiles, los que no tienen la ley moral ni la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que dice la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una ley moral en la conciencia de cada uno, defendiéndoles o acusándoles realmente y dándoles a entender, que eso ya lo hemos dicho anteriormente en otro vídeo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que es correcto es siempre decir, oh, mira, esto que estás haciendo está bien. Ellos, como lo saben, si no le ha sido revelado la ley moral, por la ley que Dios ha puesto en la conciencia de cada ser humano, ¿verdad? Dándoles a entender lo que está bien y realmente lo que está mal. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿verdad? Dios juzgará los secretos de los hombres. Y el mensaje que proclamo, dice en la Nueva Traducción Viviente, el que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Así es, y no lo vamos a escapar nadie. Habrá, como bien ha dicho anteriormente, una serie de juicios delante del Señor, y estaremos ante el tribunal. La Iglesia para coronación, pero el gran trono blanco será un juicio de condenación. ¿Dónde quiere usted estar? ¿En el juicio de coronación para recibir galardones, o en el juicio donde los libros serán abiertos y serán condenados a un lago de fuego y azufre, como dice el Apocalipsis? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y Dios nos libre de ser hipócritas como era el pueblo judío, el pueblo de Israel, en muchas ocasiones, y estas personas a las cuales Pablo se está dirigiendo. Que Dios quite de nosotros la hipocresía y que realmente no miremos tanto los defectos de los demás y miremos más nuestros errores y aprendemos de ellos para no volver a hacerlo. Y que cuando cometemos alguna cosa que quizás están haciendo también los demás, no seamos tan hipócritas de simplemente ver el defecto, ver los nuestros y decir, Señor, te pido perdón,
ayúdame, quita de mí esto, que yo sé que no te agrada, que al fin y al cabo estoy haciendo lo mismo que el otro, no de una manera visual, que nadie me ve, pero al fin y al cabo lo hago. Ayúdame, Señor, y a ser transparente delante de ti. Que Dios produzca un arrepentimiento en nosotros, que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer, y pueda haber en nosotros una madurez, y pueda haber en nosotros un crecimiento espiritual, para que juntos como iglesia crezcamos una iglesia sana, una sana teología, y que podamos un día estar con el Señor ante la presencia de Dios, dándole gloria, honra, alabanza a nuestro Dios, a cual vive y reina por los siglos de los siglos, y saber que con el Señor no se juega. Las consecuencias de la práctica de pecado se pagan. Amén. Y que hay un cielo, una tierra nueva, unos cielos nuevos, pero también a un lago de fuego y azufre para toda una eternidad. ¿En cuál quieres estar tú? Gloria a Dios. Que Dios te bendiga mucho. Hasta el próximo estudio. Muchas bendiciones y un saludo muy fuerte de aquí de España, de vuestro hermano Emilio. Bendiciones.